Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Señoras y señores académicos, señoras y señores, hoy tenemos la sesión pública con la conferencia del académico de honor Pedro Guillén García. El profesor Guillén, como académico de nuestra institución, no necesita presentación. Aún así, quiero resaltar algunos de los méritos del conferenciante de esta tarde. Estudió licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense de Madrid. También es doctor por la misma universidad. Además, es miembro de número de la Real Academia de Medicina Española desde 2019. Es académico de honor de la Real Academia Nacional de Farmacia desde 2017. Y como ya he comentado, es académico de honor de la Real Academia de Ciencias Veterinarias Nacional de España desde 2022. Miembro de honor de la Asociación Académica de Artroscopía USA 2009. Miembro de las Sociedades de Cirugía y Ortopedia y Traumatología de México, de Argentina, de Perú, USA, Uruguay, Rusia, Tailandia y Portugal. Es doctor honoris causa por las siguientes universidades: la Universidad Pontificia de Salamanca en 2015, la Universidad Juan Carlos I en 2008, la Universidad Cranston, Rhode Island, USA, 2014, la Universidad Católica de Murcia desde 2017 y por la Universidad Autónoma de México desde 2014. Otros méritos. Tiene la Medalla de Honor al Trabajo y la Gran Cruz del 2 de Mayo de la Ciudad de Madrid y de la Comunidad Autónoma de Madrid 2014 y 2015. Es medalla de oro de la ciudad de Lima, Perú. Es medalla de oro de la ciudad de Padiajaran, Banduni, Indonesia. Premio Nacional de Investigación de la Universidad de Oviedo. Presidente de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, SETRADE. Es secretario de la Sociedad Española de Cirugía, Ortopedia y Traumatología, SECOT. Es miembro de honor y de mérito de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, del Colegio de Ortopedia y Traumatología de México, de la Willis Campbell Club de Ortopedia Americana USA, de la Asociación de Ortopedia y Traumatología de Georgia, Rusia, y de la Academia de Ciencias Médicas de Cantabria. Las publicaciones. Desde el último decenio tiene más de 12 publicaciones científicas en trabajos de investigación en revistas de impacto. Y por último, es fundador y director de la Clínica Centro y jefe de la Unidad de Cirugía y Robótica de Rodilla, donde imparte numerosos cursos nacionales e internacionales. Lo más importante para mí es que es profesor de la Universidad Complutense de Anatomía y Embriología Humana, base de todos sus conocimientos, y es catedrático de Ortopedia y Traumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Guillén hoy nos va a obsequiar con la conferencia "Tres décadas de rejuvenecimiento, las articulaciones con cultivos celulares de condrocitos autólogos". Profesor Guillén, tiene la palabra. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente, profesor Salmio, paz presidente, querido amigo Radón, don Jaime, damos de peso, muchas gracias, señora secretaria, queridos amigos, profesores y miembros de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Es para mí un honor hablar hoy de 3 décadas tratando de rejuvenecer la articulación con medidas rejuvenecedoras. Miren, si alguno de nosotros que no somos niños los exploran, vamos a tener artrosis. Y la artrosis es una lesión del cartílago. Es el tsunami de las enfermedades del mundo de hoy, el tsunami. No creo que se escape nadie después de 50 años. Para mí es un tsunami total. Y si cualquiera de estas lesiones traumáticas, por ejemplo, del cartílago o no,
va a llevar consigo el deterioro del cartílago, del hueso que hay debajo, porque no tiene capacidad regeneradora el cartílago, no es capaz de regenerarse. Eso se sabe desde hace mucho tiempo, en 1747 por Hunt, un inglés, que no ignoro en qué medida él pudo llegar a esto y lo escribió. Me pareció bueno, que en la antigüedad debieron ser más de prever que de ver, porque aquello era muy difícil. Los enfermos que entonces veían decir, no tiene capacidad reparadora el cartílago. Y así se ha demostrado. Poco más o menos lo dijo Aristóteles, pero con otra frase. Entonces, si alguno de nosotros vamos con una lesión de esta, ¿qué nos va a hacer el médico? Pues nos hace un estudio y dice, muy bien, reposo, está empezando esto y toma usted AINES, no esteroideo. A los 2 años va usted y dice, ¿cómo? Estoy un poco peor. Y dice, pues entonces le vamos a poner infiltraciones. Y vienen entonces las infiltraciones de ácido hialurónico, de cortisona, de factores de crecimiento, de células papá y mamá, de todo. Y cuando eso no va, entonces dice, pues habrá que operar. Entonces, ¿qué hacer con esa rodilla lesionada? Pues la primera tanda que se habló era hacer perforaciones, agujeros para que se reparara. Lo segundo, como esto no va, pues injertos de hueso, de usted mismo o halogénico de un cadáver. Y lo último, si no, pues cultivos celulares. Y todos estos pasos para reparar han supuesto un beneficio. Vamos a ver si podemos detallar cuál es todo este camino llevado en una articulación dañada, porque lo que yo pretendo hoy demostrar que el envejecimiento no es unidireccional. Creo que en algún momento podemos revertirlo. Vamos a intentarlo. En el trabajo que voy a presentar está el trabajo de todo el grupo de la Clínica Centro, la unidad de investigación, también todo el equipo de traumatología y, cómo no, el equipo del Sol Institute de Juan Carlos Ispizúa y ahora el grupo del Sol Institute. Vamos, digo, de Alton Labs. Vamos a ver, quiero agradecer aquellos caminos que me llevan. A mí me gusta siempre agradecer a todos aquellos por los cuales yo estoy aquí. Y hay, por ejemplo, desde los hospitales primero que trabajé hasta los últimos y el Sol Institute. Y este es el problema. El problema es ese cartílago dañado, perdido, que no se repara. Y se sabe de siempre que no. Y el final es una artrosis y hoy en día es una prótesis. ¿Cómo es la articulación? Una idea de ella. La articulación embriológicamente es al principio un conglomerado de tejido mesenquimal y después aparecen unos espacios interzonas. Qué bonito, como esta parte negra que va a ser la futura articulación está negra, pues este tejido negro ha de morirse a toque de campana en ambas caderas o en ambas rodillas para configurar la articulación. La frase esta es del profesor Ollorca, que decía que debían morir a toque de campana para no haber asimetría en los desarrollos. Ese trabajo de interzona, que es preciosa, como es verdaderamente una zona clara, la cabeza femoral, la pelvis y esta parte negra. Pues aquí han de morir estas células porque la muerte en la articulación es vida, da lugar a una articulación. Y entonces la segunda fase es la cavitación. Ya está cavitada. Han muerto las células y entonces hay una cavitación y se forma la articulación. A partir de ese momento solo esperamos la maduración. Pero yo le voy a retrotraer, por ejemplo, a los venenos que puede tomar una mujer durante el embarazo. Si la mujer toma una medicación que puede configurar una modificación de la articulación y ocurriera en la fase de cavitación, va a ocurrir poco, porque no se espera más que la maduración de la articulación. No así
que en la época embrionaria que corresponde a esto que se ha visto aquí en Terzonas, que entonces aparecería un gran trastorno, artrogriposis experimental, etc. Por tanto, los daños articulares producidos en el periodo embrionario son terribles, en el periodo fetal puede ser al principio del mes 2, 3, que es cuando empieza la época fetal, más grave ya en el octavo mes, tú esperas la maduración y esa articulación se va a dañar poco. Ya tenemos la articulación formada. Estos tres autores yo les pongo como muy relevantes este primer Wilhelm Rose, que suizo, que biólogo, zoólogo también, que el primero que empieza a hacer en el desarrollo cultivos celulares. Pero Carrel fue premio Nobel, francés, cirujano. Y este autor es el primero que empieza a hacer cultivos celulares que las conserva con decía él, con unos alimentos determinados. Sería aquello medio de crecimiento. Y aquel otro Eagle, que es ya más moderno, es el que hace el campo de Eagle para la división celular. Esos tres son casi los que empiezan a potenciar el valor de la célula. En eso que yo he puesto ahí fue nuestra tesis doctoral del año 79, que la hicimos sobre embriones de pollo en el cual tomábamos células de lo que iba a ser el esbozo del ala, cuando era un estadio en la estufa, el huevo llevaba unos 14, 15 días, la unidad de Hamilton, y apareció un esbozo, tomábamos esas células que iba a producir el ala, la introducíamos en la cavidad celómica de ese ave y aparecía un ala en la cavidad celómica de ese ave. Por tanto, aquellas células que le dio el nombre Juan Jiménez Collado de reagregado y desagregado celular, que era el origen, aquel mamelón de lo que iba a ser un ala, tomábamos esa célula y resulta que las dejábamos en un sitio determinado que tuviera riego y formó un ala. Y pusimos y formamos alas en vientres de embriones. Por tanto, la célula tenía un mensaje que él ya lo va a cumplir hasta un momento determinado porque el ala no fue perfecta, pero se significaba con plumas y demás. Por tanto, el cartílago, que es el que nos ocupa a nosotros, cubre el extremo de la articulación, es un tejido privilegiado. No tiene vasos, no tiene nervios, no tiene linfáticos. Por tanto, el rechazo inmunológico es muy difícil que se presente. De ahí que no entiendo cómo no vamos al cultivo halogénico, es decir, igual que pedimos hueso para ponerlo en un defecto de hueso, en una lesión, una fractura, una pseudoartrosis, y tomamos hueso de cadáver, y ese hueso de cadáver sí tiene vasos, nervios linfáticos, no entiendo cómo no tenemos cartílago para reponer los defectos cartilaginosos cuando se sabe que ese cartílago inmunológicamente es un privilegio por no tener vasos, nervios ni linfáticos. Este autor, en ese año, dice que el menisco son restos embrionarios inservibles. Dije yo inservibles, pero él decía funcionales y que se quitaban. Eso se heredó y yo lo heredé en los principios y yo me considero haber hecho muchos meniscocidios porque el menisco no se puede extirpar y tengo una meniscoteca. Y esa meniscoteca son los meniscos. Y entonces, eso no fue una frivolidad. Yo quería saber el menisco, la lesión que tenía. Aquí me acompaña alguno de los que trabajaron en aquellos primeros momentos conmigo, Piti. Y era en un metacrilato y veíamos el menisco que según la rotura que tenía que sufrir una sintomatología determinada. En tal momento un fallo, en tal otro un bloqueo, en tal otro derrame de líquido sinovial, en otros caer por un dolor, etc. Es decir, yo buscaba que la rotura llevara consigo un signo para hacer un diagnóstico. Nosotros vamos a hablar solo de 4 articulaciones que hemos rejuvenecido, de las 360 que tenemos en el cuerpo. Ahí podemos ver que la especialidad nuestra de ortopedia y traumatología es la más pesada del hombre. Es el 57-58% del peso corporal.
el músculo y tendón tiene aproximadamente un 44, 45, y el hueso un 14, un 13, un 15, es un 57. Por tanto, el peso corporal, el peso de cualquier persona, el 57% del aparato locomotor. Yo he visto el cartílago de todas las formas, lo van a ver. He disecado embriones con Juan Jiménez Collado y Orllorca, embriones, y a mí me llamaba la atención lo blanco que es la articulación. Porque, ¿por qué es tan blanco el cartílago? ¿Por qué es tan blanco el menisco? Porque no tiene vasos, no tiene riego. Hay de él si tuviera, porque en la compresión habría lugar a una necrosis. Él está muy bien configurado para no tener. Y eso es un ensayo. Y esto otro es muy significativo la situación del niño en el claustro materno. Tiene las piernas así como están. Es decir, está abierta por fuera, que es la zona del menisco externo, y está cerrada por dentro, que es el varo. Y entonces el niño cuando nace, pues cuando nacen los niños, el menisco interno es la mitad de tamaño que el externo, porque el externo está hueco, está libre de contacto. Sin embargo, el interno durante todo el tiempo del trayecto ultrauterino tiene que estar en esa posición de varo que comprime y hace que nunca llegue a recuperar el menisco interno el tamaño del externo. Y ahí se pueden ver, o en este otro, también ya mayor, o cómo va cambiando de color por el juego articular que configura un líquido sinovial cada vez más cargado amarillento. Fíjense este dato, como no americano, que dice que una persona normal hasta los 75 años puede haber hecho 200.000 millones de pasos. Y dice así el estudio de la OMS, dice, esto podría multiplicarse por varios números en atletas. Eso en personas normales. Esta cifra yo la he puesto para significar que aun dando tantos pasos hay que ver lo bien que soporta el cartílago la carga, que perfectamente está configurado y cómo si no sufre enfermedad o deterioro durante toda la vida vamos a tener una protección enorme de la articulación. He medido durante mucho tiempo el grosor del cartílago en esta cadera que ven ahí o en esto que es una rótula, o en aquello otro que es un tobillo. Y he medido muy detenidamente el tamaño. ¿Qué tamaño tiene el cartílago? Si yo les preguntara a todos ustedes, ¿conocen ustedes a alguien que tenga una prótesis de tobillo? Quizá me dirían una o ninguna. Pero si yo les pregunto, ¿cuántas prótesis han visto de rodilla o cadera? Decenas. ¿Y eso por qué? ¿O es que el tobillo no soporta mi carga cuando camino igual que la rodilla y la cadera? ¿Qué hay ahí en ese tejido que tiene, como ven el tobillo, el grosor es de 1 a 1,7, cuando la rótula tiene 5 a 7 milímetros, la rodilla tiene 2 a 6 y la cadera de 3 a 5? Esto está medido ya por nosotros y por muchos otros autores. En los ratones en que hemos hecho estudios está de 0,1 milímetro el cartílago. De ahí que es muy difícil el estudio del cartílago. Con mi hija Marta estuvimos haciendo cirugía en Alton Labs y la verdad que no es fácil determinar el estudio del cartílago con ese espesor tan pequeño. Pero realmente provocamos artrosis en ciertas articulaciones. El músculo no hace crecer nunca el cartílago, pero el índice de masa corporal, el IMC, sí que disminuye el grosor del cartílago. Eso está demostrado. No quiere decir que el gordo es artrósico, pero sí se sabe que disminuye. Y he puesto ahí ese tobillo para que viéramos que ese cartílago, que es así, y de lo mucho más fino que la rodilla y la cadera, se soporta perfectamente. Yo esta mañana preparando la charla, yo tengo grandes deportistas que tienen los tobillos muy malos y les he puesto prótesis de rodilla y cadera. Y le digo, si el tobillo, dice, pero yo el tobillo puedo, no me... O sea, es muy difícil que te pida una prótesis de tobillo. Sin embargo, la cadera sobre todo se soporta muy mal. Ese cartílago lo hemos cortado en muchos para ver la medición de los mismos
Y entonces ya no me vale que el histólogo me describa la histología de un tejido. Ese histólogo hoy hay que cambiarle el paradigma y me tiene que hablar de histología constructiva, me tiene que hablar de ingeniería celular. Y si me habla de un diagnóstico, tiene que hablarme de terapia celular y terapia molecular. Es decir, ya no me vale el concepto antiguo y hay que cambiar de paradigma. Como se ha cambiado de paradigma en el mundo de hoy al entrar la célula en el arsenal terapéutico del médico. Menudo cambio. La condropenia, le he puesto el término porque no existe en la Real Academia de la Lengua, ya lo he comunicado. No existe, existe osteopenia, anemia, condropenia, ferropenia, etcétera, pobreza de, ¿qué es eso? Pobreza de hueso, pobreza de sangre, pobreza, pero no existe el término condropenia y nosotros del año 96 lo estamos usando y hay condropenia cualitativa y cuantitativa. Alguna vez entramos nosotros por artroscopia y vemos un cartílago que nos parece sano, aunque es muy doloroso. Eso es una condropenia cualitativa y otros en los que no hay cartílago y sería la condropenia cuantitativa. Por ejemplo, en esto que yo trazo es un cartílago normal, brillante, blanco. Es un tejido blanco, no tiene vasos. Miren ahí cómo faltan unas capas. Eso sería una condropenia que sería cualitativa y sin embargo esto de cantidad hasta el hueso. Esta va a ser esta en la evolución. No es verdad que sabemos tratar la artrosis, no es verdad. Es cuestión de tiempo y terminará siendo lo que es un deterioro de la articulación. Pues esa, la pérdida total del cartílago es la que condiciona. Yo les voy a mostrar esto que sería como poner en marcha que no sé cómo este de la izquierda. Es una rodilla, muy bien, muchas gracias. Es una rodilla en la que ven que le han quitado un menisco y ha desarrollado una artrosis que se ve ahí y ya se ve hasta el hueso. El compañero que ve el enfermo cree en los resultados de la perforación y hace unas perforaciones y me va y me envía la foto siguiente, que es ese mismo caso, y miren qué bonito se ha restañado. Pues bien, esa segunda foto, que es nuestra, de ese chico que tenía dolor, tomamos un fragmento de ese tejido de reparación. Ese tejido de reparación no tenía colágeno tipo 2, no tenía proteoglicanos, ni no tenía los componentes esenciales del cartílago. Por tanto, claro que se forma un tejido de reparación, como la piel. Si alguno de nosotros está operado, se mira la piel y verá que hay cicatriz. La piel tampoco se regenera. Pues ahí no se regenera. El tejido de reparación puede servir alguna vez, pero que sepamos que no se produce nunca una réplica del original. Es a donde yo voy. Esto corresponde a lesiones de cartílago en el cual se le ha puesto un injerto de cartílago, ahora hablaremos, y se puede ver aquí cómo aparece un cartílago normal, y estos son grupos isogénicos que nos habla de la calidad del cartílago neoformado. Esto es una biopsia tomada a los 20 meses del implante de cultivo de células. Por tanto, la célula es un medicamento. La célula es una oportunidad terapéutica. Y decía yo antes que el cambio de paradigma con la función de la célula en el arsenal del médico de hoy. Hay solo 3 terapias consolidadas en el mundo de hoy por las agencias, que es la de las queratonocitos, que es la producción de la piel, la tejida de piel está aprobada por las agencias, también la de las células de la córnea y el implante de condrocitos autólogos. Estas 3, el resto está como otro tipo de, pero estas 3 por el tiempo es una técnica consolidada. Entonces, tenemos precariedad de órganos. Fíjense que yo le preguntaba al presidente, ¿cuánto tiempo voy a consumir? 40 minutos. Pues en los 40 minutos que voy a estar hablando han muerto 80 personas esperando un órgano que no llega. Esa cifra no es mía, es de las agencias de los trasplantes, entre ellas la española de lo mejor del mundo. Mueren cada 30 segundos una persona esperando un órgano que no llega. De ahí que, como luego vamos a ver, uno de los primeros trabajos que hicimos es que queríamos que el cerdo fuera
un jardín de órganos para la necesidad del hombre en cualquier momento. Para ello, si hay precariedad de órganos, ¿cómo lo resuelve el mundo de hoy? Pues con la ingeniería tisular, que sería tejidos más un transportador, terapia celular, solo célula para reparar, o terapia génica. Mire, la genética sobre los embriones humanos, si se consigue, yo sé que en el mundo occidental nadie lo ha hecho, no sé en el otro mundo que no conozco, hay esas dudas, yo estoy transmitiendo una duda de todo nuestro grupo. La manipulación o el tratamiento de los embriones humanos es quizá la obra más trascendente que va a ocurrir en la humanidad desde la creación del hombre, porque pueden ocurrir muchas cosas al manipular los genes. Yo no voy a hablar más que de manipular el epigen, no el gen, pero la manipulación del gen para luego aparecer cosas indeseables, esto es. Y yo no soy de los que dice que no habrá nadie clonado ya, no se sabe. En este mundo como de China no lo sabemos, pero sí sabemos que en el mundo occidental hay unos controles que no se llevan. Entonces, la ingeniería tisular, células vivas, sustitutos, membranas para llevarlo. Y la medicina regenerativa, porque esto sería regenerativa. Pues la medicina regenerativa sería el usar células o medios para reponer una función que se ha perdido, con células. Y miren la historia. Esta imagen no es de él, pero que por supuesto es un dibujo, nadie tiene imagen de él, que mm, este hombre escribió 3 libros y en el tercero, que es el Levítico, Moisés, escribe, fíjese lo que escribe, que anima carni insanguina es. La traducción puede ser que la curación de la carne está en la sangre. Los años que hace que esto son 37 siglos. Pero un poco después, Esquilo hace una obra que se llama Prometeo encadenado, que yo les recomiendo que la lean, porque es un libro excelente, que ahí la doctora lo conoce muy bien, que es la historia de Zeus, que es un dios. Y el autor escribe algo importante, dice, ¿cómo el Dios, sabiendo la necesidad de los hombres, no da la solución a los hombres? Y se revela uno de ellos, que es Prometeo. Y este Prometeo se baja, sin permiso de Zeus, que era el gran Dios, al mundo y le da el fuego al hombre. El fuego era la expresión que hace Esquilo para significar el conocimiento, los medios por los cuales resolvía problemas. Se entera Zeus y dice castigado, y lo ata a una piedra, y a esa piedra irá cada día por la mañana un águila, que es el símbolo de Zeus, a comerle el hígado. Qué curioso, el órgano que mejor se regenera. Y a veces yo he leído la obra 2 veces y fue que este hombre se iluminó en ese momento, porque realmente el hígado sí que se regenera. Y dice, vendrán, te lo comerán durante el día, durante la noche tú comes y te repones, y al día siguiente otra vez. Y ese ataque o esa omisión es divina. Y así tuvo Prometeo mucho tiempo. Pero he aquí que Zeus se siente viejo, el dios Zeus, escribe Esquilo, tiene una hija y dice, si mi hija se casara con ese Prometeo, tendrían hijos tan grandes de Dios como yo, que soy Zeus. Y entonces manda a uno que le mate el águila. Mata el águila, lo libera, se casa con su hija y tiene luego, la obra, el final no está bien claro, pero lo que demostró este hombre es que él dijo que el hígado se regeneraba. Pudo haber cogido otro órgano, pero fue Esquilo. Este autor mm, suizo, ya en el año 1700 y pico, se le considera casi el fundador de la biología contemporánea o de experimental, puesto que este concibió ya y observó que podían hacerse fragmentos para generar órganos. Pero no quiero entrar más para no alargarlo. Y este otro es un inglés,
que en un congreso en Italia lanza la palabra medicina regenerativa. Hasta entonces no se había usado. Y este hombre dice que el futuro de la medicina es curarse a sí mismo, curarse uno mismo. Y este es el primero que usa la palabra medicina regenerativa. Esto de la izquierda no es medicina regenerativa, por supuesto. Claro que no, ni aquello de la derecha. Pero esto sí es medicina regenerativa, crear un rabo, y ese animal lo tiene. El profesor Llorca comentaba que en la época embrionaria, en los primeros estadios, el hombre tenía capacidad, y él usaba la palabra de sanación. Y esa facultad de sanación se perdía ya en la fase quizá final embrionaria entre las 6 y 8 semanas, que a las 8 semanas empieza la fase fetal, y la embrionaria es hasta las 8 semanas, 2 meses, y que se perdía esa capacidad de sanación. Eso no está muy comprobado, pero los estudios más modernos parecen darle la razón. En realidad, ¿dónde estamos hoy? Pues estamos en pañales sobre esto. Pero sí es verdad lo que voy a contar. Esto es un deportista, aquello es la lesión, y al poco tiempo la rodilla está hecha un cadáver. Ya no puede más. Eso ha sido que no hemos sido capaces de reponer esa lesión del centro de cartílago. El cartílago no se autorrepara. O este otro en que se ha quitado el menisco no era la causa fundamental, se ha condicionado una artrosis, una necrosis, es decir, se ha hecho un meniscocidio, cosa que se ha hecho con frecuencia ayer, hoy menos. Y esto es una historia mía, de un enfermo mío. El año 17 empezó así, vino, infiltraciones, fisioterapia, y en el año 22 dice: Pedro, ¿me pones una prótesis? No estamos tratando, no sabemos tratar la artrosis, no detenemos la acción evolutiva de ese desgaste hasta hoy. ¿Y por qué este tema es tan importante? Pues porque ya se sabe de la antigüedad, como he dicho, este Hunter, que el año, como digo, en el 1743 describe que no se regenera el cartílago. Luego Feuerbach es el hombre más importante para ver la artrosis post-menicectomía o el avance de otro. Pero es un tsunami hoy la artrosis. Esas son las causas múltiples de la artrosis. Y la artrosis ocupa a la humanidad de más de 50 años. Es posible que el 40% de la población tenga artrosis porque es mayor de 55 años. Entonces, ¿y las células para sí tienen lenguaje? Bueno, no tienen lenguaje. Yo publiqué hace poquito un libro que es Genufonía, lenguaje de la rodilla. Los órganos tienen todos sus lenguajes, podemos saber interpretarlo. Pero ellas tienen una comunicación cuyos mensajes son esencialmente bioquímicos. Cuando coinciden, pues se multiplican o no. Pero en la cirugía ortopédica que nos ocupa, amparándose en la física, química, matemáticas, cirugía de los minerales, etcétera, y de los materiales, vamos lugar a esa es la célula. Y la célula es la que se está dividiendo continuamente, como ven. Pero fíjense que he puesto eso, cómo se divide y quedan aisladas. El condrocito dividido forma condrocito pero aislado. No tiene una comunicación intercanalicular. No hay ninguna comunicación. No tiene capacidad en una brecha la célula vecina de producir tejido de reparación. No sabe hacerlo. Quizá si supiera hacerlo, el cartílago no tendría esa función tan buena, pero las dos células se forman y el término de terapia celular fue creado por este autor también suizo y nosotros fuimos a Göteborg, donde nos enteramos que estaba un autor tomando células del paciente, dividiéndolas, y yo sé que ustedes saben muy bien que dicen hay una expansión celular. El término inglés expansión no me gusta. Me gusta la palabra división celular o proliferación celular. Yo lo que hago es dividir una célula en otra igual. Pero la expansión en castellano sería algo de mayor tamaño y esto no es de mayor tamaño. Yo
critico el que usa la palabra expansión para dedicar a la división, a la proliferación celular. La palabra proliferación celular es inequívoca, no te lleva a error. Sin embargo, es equívoco decir expansión celular, porque puede ser aumento de tamaño y aumento de células. Y aquí no hay aumento de tamaño, hay aumento de número de células. Nadie ha hecho crear o crecer el tamaño de la célula. Por tanto, este es el primer caso que nosotros hicimos de una lesión del cartílago con injertos que 18 años después estaban. Pero, ¿qué pasó después para demostrar que podíamos formar cartílago? Miren, en un estudio experimental que está publicado en la revista que ven ahí, que Cartilage, una revista buena de investigación, hicimos en animales de experimentación, eran ovejas, lesiones de cartílago intencionada, en la que poníamos 1 millón de células de condrocitos, en otros 5 millones y en otros 5 millones de células mesenquimales, de las que hoy hablan células madre de tejido. Y las pusimos en esas lesiones que habíamos producido. Y luego sacrificamos los animales y fuimos haciendo anatomía patológica. Es interesante, esto es el cartílago control. Fíjense lo que con hematoxilina y eosina, qué destrozo forman las microfracturas. Esto no es cartílago. En los condrocitos de 1 millón es parecido, pero es mucho mejor el de 5 millones. Y las células mesenquimales no tienen ni las capas. Y cuando es con safranina O, efectivamente es lo mismo. Quiero decir con esto que ni las microfracturas ni la cruentación de los extremos para que sangre, con muy buena intención, que la sangre donde cura la carne, como decía Moisés, pero realmente se forma un tejido de reparación que no tiene buenas condiciones biomecánicas. Y esta foto es muy bonita nuestra. La microfractura forma ese tejido que no es cartílago, la célula mesenquimal forma un tejido que no es cartílago y sí forma los condrocitos. ¿Pero esto es siempre así? No. Tenemos fallos de los cultivos de los condrocitos. Vamos a ver algunos de ellos. Y por eso la célula todavía, aunque está manejada, porque manipulada no me gusta, está manejada, pero no nos está dando todos los resultados que nosotros pretendíamos. Nos movimos en la Escuela de Anatomía Patológica del Carlos III para que nos dijeran si las células que estamos nosotros tomando tenían posibilidad de evolución hacia tumores. Esa degeneración no la encontramos nunca. También nos movimos al profesor Bernal, catedrático de anatomía patológica en Santander, para que nos viera si esas células de Maci tenían alguna configuración tumoral. Tampoco. Pero sí había claro que arriba era una terminología de membrana con células y el de abajo nuestro tenía muchas más células y era el cartílago mucho mejor. De esta forma, para ir terminando este primer bloque, hicimos injertos de ACI, injertos de MACI y luego hicimos un injerto de más células. Nosotros queríamos más células y la alta densidad celular consiguió un resultado mejor que hoy está aceptado. Miren, este es un caso de una chica de 35 años y cuando ella era joven se le hizo una medialización del tendón patelar porque la rótula se salía de su entorno, la rótula. Y entonces vino después porque en un fallo había perdido el cartílago. Pues miren dónde ella ha perdido el cartílago. Ahí falta el cartílago de la rótula. Entonces le operamos y aquí se ve el defecto de este tamaño. Ahí lo hemos puesto de 3 centímetros por 1,6. 1,6 de ancho y 3 de largo. Ese era el hueco que tenía de cartílago. Lo llenamos de células, la membrana suya. Hemos tomado células previamente, las hemos cultivado y le hemos puesto en esa membrana de colágeno tipo 1,3 que desaparece a los 2 meses y luego ya la suerte es que se haya producido un tejido de reparación porque ese tejido desaparece y entonces colocamos como un parche en una bicicleta que se ha pinchado igualmente y entonces hemos cubierto el defecto con esa membrana y debajo, en la cara de abajo, están los 30 millones de células autólogas del paciente
y que no necesitan una conversación para ser aceptadas, son las mismas. Pues, ¿qué nos pasó? Entonces apareció un tejido de reparación tan grande que esta chica tenía un dolor bastante grande. Había crecido más de lo que yo pensaba las células, porque a nosotros nos ha ocurrido muchas cosas. Y entramos, hicimos una artroscopia, limpiamos la zona, tomamos ese tejido y ese tejido, curiosamente, en la primera y la segunda semana se puede ver que es cartílago hialino. Es decir, se había formado cartílago hialino en más cantidad de la que debía. Yo sé la causa, fue porque no movió la articulación. Y entonces creció el tejido, porque eh, el hueso, la articulación necesita un movimiento para vivir. La falta de movimiento condiciona una osteoporosis muy, muy grande. Es muy bueno que tenga movimiento. Y tenía todas las características de un cartílago normal. Le limpiamos el cartílago y el paciente con ello mejoró. Esto, ¿cómo fabricar cartílago funcional? Que es la fase final de nuestra charla. Yo hice la primera generación, la segunda, la tercera es ideada en nuestra casa, pero nos queda la cuarta y nos queda la quinta. Yo necesito hacer una cirugía para tomar cartílago, cultivarlo y implantarlo. Una primera cirugía e implantarlo una segunda. Sin embargo, estoy convencido que deberíamos tener cartílago halogénico en un frasco que pidiéramos porque esa célula, al no tener vasos, nervios ni linfáticos, inmunológicamente privilegiada y no va a dar rechazo alguno. Eso lo tenemos en marcha, que es el trabajo con células halogénicas, en la cual don Alfonso nos está ayudando muchísimo en este trabajo de investigación. Y en la quinta sería lo que vamos a hablar, que es la epigenética. Cómo yo a un cartílago le puedo quitar el epigen. Mi epigen, una célula mía y de un nieto mío. Mi célula tiene todo el contenido, tiene su membrana, y la membrana está acosada por hipertensión, diabetes, sífilis, lo que quiera, 1000 enfermedades que uno tiene. Es decir, está dañada la membrana de mi célula de tal forma que no tiene capacidad de respuesta buena ante un daño. Sin embargo, de mi nieto está limpia. Ese va a una UCI cuando ha venido la plaga y a ese niño le ponen el aparato para respirar. No sé si a mí me lo hubieran puesto si no hay más que uno. Eso es edadismo, la selección. Pero eso se ha hecho toda la vida, los médicos militares lo han hecho cuando están corriendo después de una batalla. Quiero decir que realmente el epigenoma es el que nosotros estamos trabajando para restablecer la función que ha perdido. Es decir, esa célula se va a volver 20 años más joven para responder. No deja de ser de esa edad. Nadie quita la edad. En cuanto a quitar la edad, ¿recuerdan la oveja Dolly? La oveja Dolly fue... Newton ya habla de que los sistemas cósmicos tienen historia, pero que no hay que tener en cuenta esa historia para contar esos elementos. Pero sin embargo sí que se puede tener en cuenta la historia en la biología. Por ejemplo, en un árbol. En mi tierra, Murcia, el árbol pasa por el mes de octubre y el mes de febrero o marzo por la misma temperatura. Y en el mes de febrero o marzo produce flores y hojas para producir la fruta y en el mes de octubre pierde las hojas. ¿Y por qué hace esto teniendo la misma secuencia? Pues parece ser que en el mes de octubre viene de mucho calor, mucha luminosidad y mucha temperatura. Y en febrero viene de una época de poca luz, mucho frío y mucha humedad. Es algo intemporal en ese árbol, pero ese tiene que comportarse de distinta forma. Pero, y en el ser humano,
¿Qué ocurre en ese momento? Pues bueno, en el ser humano nosotros escribimos en nuestra célula nuestra historia. Y nuestra historia está ahí, que es dañada o como sea, y esa historia está escrita en la célula y yo se la puedo quitar. Pues vean, la oveja Dolly es el primer vertebrado superior obtenido de clonación. Y cuando era una cordera, empezó a sentir la fisiología de una oveja vieja. ¿Por qué? Porque las células que dieron lugar a ese animal eran viejas, eran en una placa de Petri. Nadie le había lavado la edad. Sin embargo, una cerda, una yegua, una perra, una mujer que queda embarazada en el momento de la unión de los dos gametos, se quita la edad, queda a cero. Sin el claustro materno no hay posibilidad de quitarlo. Y se queda a cero, pero no de todo, porque si eres blanco va a ser blanco o negro o alto o rubio, es decir, te va a dejar, dicen los libros de embriología, los elementos esenciales para que tú mantengas el desarrollo de la vida normal. Pero tendrás nariz o serás bajito o serás esto en cuanto a lo demás. Te va a tener, te va a guardar todo aquello que tú necesitas para el desarrollo. Pero sin embargo, te quita la edad. Y a la abeja Dolly no le quitó la edad. Por eso la medicina no ha avanzado más sobre placa de Petri, porque ahí no hay un claustro materno que borre la edad. Pues vamos a ver ahora, esto está publicado en la revista Cell, que fue en una rata, ustedes los veterinarios lo conocen muy bien, la LE, que es la Lone Evans, se le tomó cartílago, se puso en otra rata cultivada y fue muy bien. Eso fue un tratamiento halogénico muy importante. Demostramos que de una especie a otra podía mantenerse la vida del cartílago. Y ahora apareció la regeneración celular, que es debido al premio Nobel Yamanaka. Nosotros hemos avanzado en algunos puntos como el DNA metiltransferasa, que es muy alto en una articulación sana, pero en la articulación enferma es muy bajo. Sin embargo, si nosotros a un ratón sano le quitamos el DNA-metil-3B, enferma en artrosis. Y cuando nosotros uno con artrosis le hacemos alta esa cifra, se recupera bastante la artrosis. Ha habido muchos ensayos de ocurrir lo mismo, también en estos elementos de Yamanaka que veremos, o en este otro que hicimos, que es el George Critical 8. Este es una estabilización de la heterocromatina que se altera con la edad. Y ese trabajo que publicamos en la revista Nature demostró que al aumentar la expresión de esta DGCR8 se mejoraba la artrosis. Hay varios estudios sobre lo mismo y aquí se puede ver cómo este tejido normal. Nosotros lo hicimos esto la primera vez inyectando papaya. La papaya destroza el cartílago como también el disco intervertebral. Y nos dijeron en el review, el que hizo la revisión del trabajo nuestro primario, oiga, háganlo ustedes del tipo mecánico, que la artrosis es mecánica, no metan un producto químico. Y pasamos de la papaya a hacerlo quitándole el menisco y los ligamentos a un ratón, lo cual no es fácil. No es fácil quitar un ratón, pero lo quitamos y entonces apareció la artrosis y esa era la artrosis que aparecía. Y a continuación, y este está publicado en la revista Nature, se puede ver cómo se ha reparado la zona lesionada de ese ratón. En otro de ellos, que se emplea mucho el alfa-clozo o el alfa-beta, el alfa-TGCB beta, que se ven muy bajos cuando hay una artrosis y están muy altos cuando no hay artrosis. La elevación de los mismos también nos condicionó una mejora en la artrosis. Hemos tomado muchas posibilidades. También en esta revista de Cell, Stem Cell, en el año 23 comprobamos que podíamos retrasar
el reloj biológico de la rodilla. Retrasar, es decir, no era unidireccional el envejecimiento. Y para terminar, yo, querido presidente, voy a enumerar en qué número de trabajos nos hemos basado nosotros para llegar hasta aquí. Hemos trabajado en biología del desarrollo y hemos estudiado y hemos hecho un libro sobre biología de la articulación de la rodilla. En este segundo, la medicina regenerativa y el primer trabajo sobre cirugía translacional, también lo hablamos con, con el presidente, el PAS presidente que lo trajimos, que era el ensayo en el cual nosotros éramos capaces de reparar la articulación con cultivos celulares. Y esas publicaciones que fueron tan abundantes como estas que se ven también ahí, entre ellas dos en Stem Cell, demostrando la medicina regenerativa. Y revertir el envejecimiento. Pues también, hay en ese trabajo de Stem Cell, nosotros pudimos revertir el envejecimiento celular. Y hay esas dos publicaciones que lo confirman. Y un nuevo paradigma para aumentar la longevidad saludable. También en este trabajo publicamos nosotros que también se podía retrasar el reloj biológico de lesiones articulares. Y la reprogramación parcial in vivo. Ese fue uno de los temas más candentes nuestro. Era la reprogramación parcial in vivo que hacía unos cambios en la articulación que recuperaba la artrosis que habíamos nosotros desarrollado experimentalmente. Ese trabajo, como ven, otro en Nature y otro del año 16. Este otro es avances que mejoran nuestra comprensión de la enfermedad, porque van a aparecer nuevas enfermedades, la longevidad cada vez mayor. También los avances científicos han pasado del laboratorio a la clínica, rápido, pero la rapidez que siempre las agencias reguladoras nos dejan en ello. El seno trasplante. Nosotros hicimos en una cerda preñada la instalación de células de páncreas para desarrollar un páncreas dentro de los hijos que tenía aquella cerda en la tripa. Y está publicado el trabajo, como ven, en la revista Nature, que esa es una separata que yo pedí entonces, porque fue nuestro primer trabajo en Nature. ¿Y qué pretendíamos nosotros? Que fuéramos capaces de que, como hay precariedad de tejido y de órganos, que fuéramos capaces de tener un jardín de animales que produjeran órganos porque faltan órganos. Y en este trabajo se demostró que habíamos producido células pancreáticas en cada uno de los animales que nacieron. El trabajo daba pie a que ahora los chinos, yo creo que ya han hecho trasplante de órganos de cerdos. Cuando se habla de cerdos es por la similitud del tamaño, no por otra cosa mejor ni peor, sino el tamaño es muy parecido. Y entonces yo ya creo que lo han hecho. Creo que lo han hecho porque allí lo que se está haciendo se ignora casi todo. Pero realmente eso. Pero este trabajo fuimos muy criticados incluso por la Iglesia, porque creyó que nosotros, fíjense el detalle, no lo van a olvidar, que dijeron, oiga, si ustedes meten células humanas a la cerda, mira que si esas células van al cerebro y la cerda tuviera alguna vez sensación de dolor, de angustia, de sufrimiento y demás. Bueno, fueron muchas las causas por las cuales los eruditos, y dejamos esto, pero ahora, sin embargo, se sabe que los mismos están recreando. Los avances de medicina regenerativa para restablecer la función renal y visual, nosotros no hemos hecho ninguno, pero sí en la articulación. Y este que quiero yo terminar con esto es el primer ensayo clínico de rejuvenecimiento en España. Está hecho junto con Alton Labs. Ahí estamos en la placa donde el cuarto por la derecha es el premio Nobel Yamanaka. ¿Y qué ocurrió? Estos explantes
nosotros operamos una prótesis y quitamos los extremos de esa articulación. Y tomamos el extremo de esa articulación, que en este lado no hay ningún cartílago y aquí sí lo hay. Entonces aquel que tenía menos lo íbamos tomando, una capa, dos, tres, y tomábamos esos cubos de cartílago, hueso subcondral y tejido esponjoso. Eran cuñas. Y en unos extremos no había cartílago ninguno, en otros había una sola capa, en otros dos, tres. Más de 55. Hicimos más de 600 resonancias magnéticas. Y hicimos resonancia magnética a cada uno de estos fragmentos. Aplicamos la molécula, nosotros llamamos molécula porque no tenemos todavía autorización para hablar de ella, la molécula en cada uno de ellos. Y esto es el resultado. Había crecido cartílago en la mayoría, no en todos, porque siempre en esto hay cosas. Se había formado, aquella que tenía una capa de cartílago, se repararon las tres capas. Y el que tenía dos, uno. Es decir, era verdad que había puesto en marcha la regeneración del cartílago. Esto va a dar lugar a un estudio posterior y con ello se pretende buscar. Quiero además que el rejuvenecimiento es posible, que la regeneración lo es posible también y que el enfermo del futuro van a venir más enfermedades para el futuro. Entonces, como final, el envejecimiento saludable puede llegar, hay que morir joven lo más tarde posible, revertir el envejecimiento porque se cree que no es unidireccional y ya la investigación en esto va al galope. Y quiero esta para terminar. Esta diapositiva es la que más quiero yo. Miren, en el año 16 publicamos aquel trabajo de la derecha, en la revista Ser. Aquel trabajo era para demostrar que la aplicación de las moléculas de Yamanaka no producían tumor y sí rejuvenecía el tejido. Se publicó el año 16 en la revista Cell. Y esta revista, cada década, publica los mejores trabajos de esa década. Y en la década del 14 al 24, meta nuestro trabajo como entre los 10 mejores de esa década. ¿Y por qué entendemos nosotros? Pues por dos circunstancias. Demostramos que la aplicación de una dosis baja era capaz de curar. Claro, si yo me anestesio con 5 gramos de propofol me muero y con medio gramo me van a anestesiar bien. La dosificación los médicos la conocemos bien. Primero. Y segundo, que a esas dosis no aparecieron tumores, como se sabe que un otro autor español muy ilustre demostró que tenían tumor. Y lo tercero es que se demostraba que esa célula se había rejuvenecido. En resumen, esto la pongo a indicación, por ejemplo, del grupo de Estados Unidos, que me ha dicho y me ha culpado de que yo no he hecho ruido en España sobre este trabajo. No tenemos la costumbre nosotros de hacer el ruido que ellos hacen allí, que el ruido se habla de manifestación en periódicos y demás. Y este trabajo yo lo pongo porque ayer me lo dicen, tienes que ponerlo. Es decir, ha sido elegido entre los 10 mejores trabajos publicados en la década por esto. Yo ya me enteré que tiene esta costumbre haciéndole del año 80. Y con ello termino y le doy las gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Guillén. Ahora pasamos al coloquio. Si alguna persona quiere intervenir, tiene la palabra. ¿Quiere intervenir alguien? Pues entonces voy a tener que hacer yo las... Ay, perdón. Sí, buenas tardes. Enhorabuena, don Pedro, por la presentación. Ha sido una maravilla. El efecto de la bipedestación tiene mucho que ver. Las articulaciones de la cadera, rodilla, tobillo y las de la columna vertebral. Los cartílagos de la columna vertebral, especialmente la zona lumbar, al igual que se pueden reparar, ¿no?, los cartílagos de la rodilla, se podrían reparar los cartílagos de la columna, especialmente la vertebral.
En teoría se puede reparar cualquiera. Lo que ocurre que mi contestación sería, a partir de este ensayo que vamos a hacer, si es verdad y da los resultados que esperamos. Porque sería entonces aplicarlo con una inyección. Porque lo que vamos a hacer es aplicar una inyección de un adenovirus que tiene un mensaje, y el mensaje es actuar sobre el condrocito dañado para reconvertirlo. Es decir, si en este caso a nosotros no nos han autorizado más que rodillas, de momento, y en enfermos no operados, si en la segunda tanda demostramos su eficacia, pues fíjate que nos han pedido, fíjate que nos han pedido que una resonancia magnética demuestre la falta de esa capa. La clínica y luego que el curado tenga las 3 capas según la resonancia magnética que estamos teniendo. Y llegará, pero con una inyección, pero no de la complejidad que hoy estamos haciéndolo, pero podía llegar a cualquier articulación. Muchas gracias, el profesor Tresguerre. Yo quería, por supuesto, felicitar también al doctor Guillén por esta charla tan espectacular. Y solo quería decirle que estoy totalmente de acuerdo con usted en el sentido de que podemos hacer retrotraer de alguna manera al proceso de envejecimiento. Esto, los geriatras a mí me miran con ojos asesinos y me dicen que es imposible. Pero lo cierto y verdad es que en muchas circunstancias, sea mediante la utilización de factores especiales como es vuestro caso, o sea en algunos casos experimentales nuestros con la utilización de algunas hormonas, hemos sido capaces de revertir procesos de envejecimiento. Muchos procesos desde el punto de vista de la organización del embrión, tienen ventanas temporales en las que son capaces de ocurrir, porque están algunos genes activos que permiten que eso ocurra. Y una vez pasada la ventana temporal concreta, ya ese órgano no responde. Y vosotros lo que hacéis es volver a la ventana original para que el proceso pueda tener lugar. Yo creo que ahí está el secreto de que podamos efectivamente revertir muchos procesos de envejecimiento. Enhorabuena otra vez, Pedro. Muchas gracias. Te contesto a eso, y estoy de acuerdo. En un trabajo que yo no he puesto, llevamos ratones de López Otín, que tiene coprogeria, como sabes, y lo llevamos allí, y a estos ratones con envejecimiento prematuro, a hermanos de camada, a unos se le ponía el producto, la molécula, y a otros no. Y al que se le ponía, se ve como al tercer día empezaba a correr y el otro seguía quieto. Y este trabajo está publicado en Cell y en Nature. Sacrificamos los ratones, hermanos de camada, como digo. Y al que se le ha aplicado la molécula, los informes de histólogos veterinarios de Estados Unidos, que hay centros para esto, dijeron, este es un ratón joven y este es un ratón viejo. Y los dos eran hermanos de camada. Y parece ser que inyectado, aunque se le daba bebiendo la doxiciclina en un envase, pero bueno, eso es lo de menos. Lo demás es que informaron que estos son ratones viejos y estos ratones jóvenes. Y eran los dos hermanos de camada, solo que uno había sido tratado con esto. Y esos animales, en la revista, pues lo publicaron porque se ven correr, pero realmente no sabemos mucho de los mecanismos en los cuales ocurre, ¿eh? Adelante. Muchísimas gracias por la charla, ha sido súper interesante. A mí me gustaría saber en qué fase esa molécula
¿en qué fase regulatoria está ahora mismo? ¿Y en qué agencia regulatoria está la famosa molécula? Y también, y eso ya sí que es vamos, es un futuro, pero me gustaría saber para cuándo usted piensa que puede estar esa inyección. Me he vuelto mudo, pero le voy a contestar hasta donde puedo. Ya hemos hecho pasos con la Agencia Española del Medicamento, nos han pedido detalles, hemos corregido cosas que han dicho y el 4 de julio entra ya todo el dictamen. El producto está fabricado y en San Sebastián. Yo voy a decirle hasta donde puedo contarle. Está fabricado el producto en Unidosis, en San Sebastián, que han ganado la empresa que tampoco voy a comentar nada, que ganó el crédito para hacerlo. Y cuando sé que si se cumple en plazo, antes que acabe el año, empezamos en rodillas no operadas, normoalineadas y que no hayan sido infiltradas 6 meses antes de nada. No puedo decir más, ¿eh? ¿Alguna persona quiere intervenir más? El doctor Guijarro. Bueno, quiero felicitarle, doctor Guillén, porque es un placer escuchar todas las experiencias investigadoras que nos trae. Quería preguntarle cuál es el reto más importante que ha tenido técnicamente en el cultivo de células autólogas y cómo lo ha resuelto. Gracias. Mire, si a mi nieto, y otra vez trato a mi nieto, yo le tomo cartílago y lo divido, en 2 fases voy a tener 25 millones de células. Y si me lo hago yo, tendré que hacer 100 pases para tener 10 millones de células. Es decir, está acotado en el tiempo. Más allá de 60 años, no logramos la división necesaria para obtener los 30 millones o 40 que precisamos para cubrir el defecto. La persona sana y joven tiene una multiplicación de células enorme y fácil, y los mayores hay que hacer tantísimos pases que se llega a obtener deterioro de las células, y esto no es fácil, pero por eso cuando personas vienen ya edad hablo de 60 años, algunos nos han engañado de la edad que tenían, ¿eh? Y yo creo que después de 60 años nosotros no logramos dividir la célula en la forma en que nosotros nos gustaría. Y hemos encontrado en sitios en que se ha dividido poco y no puede hacerlo, otro en que la división ha sido alta aún en personas mayores, pero y en otro que ha habido una hipertrofia de ese que otros, y otros en los que se ha vaciado la zona. Es decir, yo no tengo el 100% de nada en mis resultados, no lo conozco, pero sí sé que es la más fácil de que tú tengas una respuesta para reparar el tejido dañado. Y sí sé que cuando he hecho un second look, que he hecho muchos second look, el cartílago era de vanidad y alina una réplica del original. Pero hay momentos en que no se me ha dividido la célula. Muchas gracias. El profesor Lamo de Espinosa quiere hacer una. Primero quisiera empezar felicitando a don Pedro Guillén, al profesor, por su interesantísima exposición. Yo no soy médico, por tanto no puedo entrar en muchos de los conceptos que él ha expuesto, como es natural, pero soy su paciente. Soy paciente suyo desde hace muchos años. Él es mi traumatólogo, me cuida muy bien, yo me siento muy atendido. Y por eso cuando él habla de un incremento de vidas saludables, un incremento de la longevidad, y ha terminado su exposición diciendo
con una frase que me ha llenado de alegría y de interés: morir joven lo más tarde posible. Yo no podré ya morir joven, porque ya joven no soy, desgraciadamente. Moriré mayor, pero con sus manos y de sus manos estoy seguro que será lo más tarde posible. Y te lo agradezco mucho, Pedro. Sí. Si me permite, doctor Guillén, yo también quisiera intervenir, ¿no? Ha sido magnífica la conferencia. Yo suelo participar en las conferencias porque me invita y esta ha sido una de las mejores. Mejores ¿por qué? Porque ha hecho una exposición histórica magnífica, una exposición de todos los resultados que ha tenido a lo largo de los años que está trabajando. Yo diría que tiene una forma de exponer con una gran ilusión, capacidad de convicción y sobre todo algo muy importante, ¿no? Con base siempre científica en la argumentación, ¿no? Por otra parte, quisiera decir yo, hay traumatólogos en la sala, que no es un traumatólogo normal, es un traumatólogo que además conoce la embriología, conoce la anatomía perfectamente. Y encima está trabajando ahora pues, en un equipo multidisciplinar. El éxito del doctor Guillén a través de la Clínica Centrum no es del doctor Guillén, él mismo lo dice, ¿no? Es la suma del esfuerzo de un equipo multidisciplinar, donde hay ingenieros, donde hay biólogos, donde hay gente que trabaja en cultivos celulares, etcétera. Por lo tanto, quisiera destacar. Y otro aspecto que me gusta del doctor Guillén es que siempre habla bien de sus maestros. No hay ninguna conferencia que no hable del doctor Orllorca o del doctor, ¿cómo se llama? Jiménez Collado. De manera que esto significa pues, que efectivamente heredó una gran formación, posiblemente porque también estuvo muy ligado a sus maestros, de los cuales aprendió muchísimo. Y bueno, también recuerdo, porque hice la presentación cuando se presentó aquí como académico de honor, y yo siempre le decía, hombre, Pedro, es que es muy importante para la Real Academia esa medicina comparada, ¿no? Esa investigación translacional, porque él está trabajando siempre en animales y hace la traslación al hombre. Y esto es muy importante en el momento actual, que estamos hablando de una medicina, ¿no? De One Health, ¿no? Para mí creo que es muy importante. Y bueno, yo quisiera pues también destacar que, aparte de ser traumatólogo, aparte de ser anatomista, embriólogo, y es un científico. Tiene ilusión por las publicaciones que hace, ¿no? Y se ha podido ver aquí perfectamente pues, los trabajos en la revista Cartilage, la revista Nature, la revista Cells, etcétera. Trabajos que realiza hoy día con células pluripotentes, con el profesor Izpizua en Autolab, y sobre todo pues está desarrollando esos factores de rejuvenecimiento, ¿no? Que estábamos hablando, los factores de Yamanaka que le dieron la capacidad de ser premio Nobel, ¿no? Y bueno, pues yo cuando he visto los cultivos celulares, pues me ha agradado ver todos los estudios de viabilidad que ha hecho, de expresión génica, las técnicas de CRISPR fantásticas, ¿no? Y luego toda la transcriptómica, ¿no? Que es muy importante, hoy día justificándola perfectamente, ¿no? Bueno, yo, don Pedro, le deseo todo lo mejor y espero que esa fábrica de cartílagos funcional que está en la cuarta o quinta generación, pues tengamos la posibilidad de disfrutar todos. Y algunos que están en la sala, ¿no? Que están esperando, que han sido, algunos son pacientes suyos que están esperando. Y por último, decirle pues que me agrada que como persona de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, como académico, que venga de vez en cuando a participar, porque creo que como académico es un académico emblemático. ¿Por qué es emblemático? Porque es un hombre que se dedica, está dedicado a la academia, le gusta la academia, tiene sensibilidad por la academia, por otra parte tiene disponibilidad siempre para la academia, lo cual es importante, y luego, pues, por otra parte, pues tiene la responsabilidad de un académico participar en una academia de forma regular y nada más. Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, a mí me toca ahora cerrar el acto y como ya se ha hablado mucho, yo tengo que decir dos cosas del profesor Guillén. Primero, como profesor Lamo de Espinosa, yo también soy paciente del doctor Guillén y mi calidad de vida ha mejorado mucho gracias a sus tratamientos y a que me conserva bien, pero con los problemas que tenía. Muchas gracias en primer lugar. Segundo lugar, tengo un problema cuando he comentado esto con el profesor Guillén, se habla mucho del edadismo y de la caducidad. ¿A partir de qué edad ya no se pueden aplicar los condrocitos y esto? Porque por lo poco que yo sé o que he visto, a partir de una cierta edad, el organismo ya no funciona. Se emplea en deportistas, se emplea en gente joven, se emplea en personas que todavía están en un proceso de fortalecimiento y entrenamiento. La caducidad es por un lado y luego si esto se podría mejorar, esto de la edad, porque me parece que tiene una edad marcada, ¿no? Muy bien, amigo presidente. Todos los órganos con el tiempo pierden su capacidad y también el músculo, que no se ha traído. Yo sí he hablado del músculo algo ahí. La sarcopenia, que es la pobreza de músculo, es que el hombre edado no va a lo erguido. Es decir, tampoco el músculo pierde terreno en eso, también ocurre lo mismo. Es decir, está hablando de cartílago porque el que yo sé, pero el músculo le pasa igual. Claro que no puede un músculo tener la respuesta de un joven o tampoco un cartílago. Es decir, yo sé que después de una edad determinada, la división de células te es difícil y a mí me acompañan dos de los biólogos de la casa, Juanma, que ya hablo aquí una de las veces, y Elena, a la cual le agradezco. Ellos solo tenemos una sala blanca estéril, pero terapéutica, produciendo células continuamente. Y yo sé que cuando entra un cartílago edado, enseguida saben que han de hacer muchos pases para lograr el número de células que quieren. Y cuando es una persona joven, y entonces me queda, Salvio, la gran duda de decir, anda, con lo que esto se ha dividido, yo voy a obtener éxito para que mantenga el cartílago, y tengo esas dudas, y entonces cuando son muy edados, no me gusta ponerlo. Alguno me engañó en la edad y le fue bien, pero bueno, quiere decir que hay personas biológicamente muy mayores que son jóvenes y al revés, pero realmente el edad ha perdido muchas condiciones en todos los caracteres, y en el músculo y en esto. Muy bien, muchas gracias. Ya no me queda más que clausurarlo y, por tanto, voy a entregarle un diploma de reconocimiento al profesor Guillén que dice lo siguiente. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España otorga el presente diploma de reconocimiento al excelentísimo señor don Pedro Guillén García por su intervención en la sesión celebrada el día 16 de junio de 1925, con la conferencia titulada décadas de rejuvenecimiento de las articulaciones con cultivos celulares de controcitos autólogos, firmado en Madrid por el señor secretario y el visto bueno del presidente. Enhorabuena. Se levanta la sesión.